Palabra de vida. De la profecía de Daniel, capítulo 13, versículos 1 al 9, 15 al 17, 19 al 30, 33 al 62. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo, ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores, sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: «Tráiganme el perfume y las cremas y cierren la puerta del jardín mientras me baño». Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: «Las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas». Susana lanzó un gemido y dijo: «No tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de sus manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en sus manos antes que pecar delante del Señor». Susana se puso a gritar, y los 2 ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo, ordenaron: «Vayan a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín». Fueron a buscarla, y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: «Mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió esta con 2 criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín, y al ver aquella maldad, corrimos hacia ellos, los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a ésta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello». Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea les creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: «Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí». Y el Señor escuchó su voz.
Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: «Yo soy inocente de la sangre de esta». Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: «¿Qué es lo que estás diciendo?». Él, plantado en medio de ellos, les contestó: «¿Pero están locos, hijos de Israel? ¿Con que, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenan a una hija de Israel? Vuelvan al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella». La gente volvió a toda prisa, y los ancianos le dijeron: «Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad». Daniel les dijo: «Sepárenlos uno del otro, que los voy a interrogar». Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: «Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor: no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados». Él contestó: «Debajo de una acacia». Respondió Daniel: «Tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio». Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: «Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacían con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con ustedes, pero una mujer judía no ha tolerado su maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados?». Él contestó: «Debajo de una encina». Replicó Daniel: «Tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes». Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices?». Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo.
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminamos los domingos de esta Cuaresma con un evangelio muy diciente: la mujer que iba a ser apedreada por haber sido sorprendido en adulterio. Presentemos una enseñanza a partir de sencillos actos, al mejor estilo de las grandes obras de teatro. Primer acto: Jesús enseñaba con autoridad, sentado. Lo hacía no solamente de palabra, sino también con la vida, cuando dirá el Evangelio en unos renglones adelante que se incorporaba para enseñar en el templo. Segundo acto: una mujer es presentada ante Jesús bajo la acusación de que, sorprendida en adulterio, debe morir apedreada según la ley de Moisés. Era la religión donde simplemente la ley espiritual, la ley religiosa, se aplicaba rajatabla, sin ninguna otra consideración. En un tercer acto, los acusadores que presentan públicamente a la mujer no lo hacen para hacer justicia o porque les interese que se cumpla la ley de Moisés sobre el adulterio a partir de esta mujer. Lo hacen sobre todo para poner una trampa a Jesús. Él tiene que tomar una decisión. Si decide que debe de ser apedreada, aparecerá como un hombre falto de misericordia. Y si dice que debe de ser perdonada, dirán el pueblo de Israel que no cumple la ley de Moisés. Se inclina Jesús cuando le preguntan, se incorpora Jesús cuando les va a hablar. Ese movimiento lo hace en dos ocasiones. Inclinado como cuando escucha con necedad las palabras de sus interlocutores, e incorporado, puesto de pie en dos ocasiones, cuando va a dejar grandes mensajes a los suyos. Pasamos al cuarto acto, que es el momento central de toda esta imagen evangélica. Jesús mira a los suyos después de que se ha incorporado y le han insistido que esta mujer debe de ser lapidada y así tener de qué acusarlo y comprometerlo a él. Pero él dirá: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. En el fondo está diciendo al mundo entero: no podemos juzgar, no podemos andar por la vida apedreando a las personas en una manía, a veces muy de los seres humanos llamados religiosos, una manía de estar juzgando de todo y de todos, sintiéndonos en el fondo mejores que los demás. Quizás apoyados en nuestras falsas seguridades religiosas, nosotros no buscamos la verdad sobre los hombres, sino imponer una ley religiosa a rajatabla, más allá de que se le dé vida o muerte a un ser humano. En una quinta escena encontramos que aquellos que tan ardientemente se habían presentado ante Jesús pidiendo la lapidación para esta adúltera, ahora al escuchar la palabra de Jesús, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra, nos dirá el Evangelio que se fueron escabullendo, huyendo uno a uno. Cuando se dice escabullir no es solamente irse, es irse de manera disimulada. En el fondo hay la cobardía, hay el reconocimiento del propio pecado en la vida. Seguramente de estos la mayoría hombres que querían apedrear y matar a esta mujer. La pregunta que nos hacemos es:
¿El adulterio es solamente de la mujer o el adulterio es de una mujer con un hombre? ¿Por qué estas leyes segregacionistas? ¿Por qué estas leyes excluyentes? ¿Por qué estas leyes tan duras con la mujer y tan benévolas con los hombres en tiempos de Jesús? Nos dice que los más viejos fueron los primeros en escabullirse, probablemente tendrían más pecados y, digámoslo concretamente, más adulterios acumulados en su vida. Cuando todos se han ido, en un sexto momento, Jesús se incorpora para dar un mensaje importante y le dice a la mujer: ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contesta: ninguno, Señor. El hombre no está llamado a ser juez de nadie. En la ley de Dios es solamente Jesucristo el que nos puede juzgar, pero nadie nos ha erigido en jueces morales de los demás, porque no conocemos las intenciones del corazón de cada uno. En la séptima y última escena, dirá Jesús a la mujer: tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Ciertamente hay un doble mensaje. No es Jesucristo el que ha venido a condenar al ser humano, sino a salvarlo. Pero a renglón seguido se nos invita a no pecar más, a recibir la nueva vida de Jesús, a convertirnos de corazón, a abrazar otro tipo de valores en la vida y no andar arrastrados en el pecado, en actitudes que simplemente desdicen de nuestra humanidad. ¡Qué evangelio tan grande! ¿Cómo nos muestra cómo los seres humanos nos encanta apedrearnos unos a otros? Pienso modernamente en este siglo XXI cómo los grandes medios de comunicación social apedrean a una persona, la destrozan moralmente, hacen de ella escarnio público, la pasean frente a su familia, frente a sus amigos, frente a una ciudad, frente a una nación, frente al mundo, por un pecado que haya cometido. Pienso también muchas formas de justicia. Hoy justicia espectáculo, no la justicia privada, sabia, una justicia discreta, sino la justicia espectáculo. Como cada vez se hacen juicios y procedimientos en las fiscalías de manera más mediática para escarmentar al procesado, al sindicado, al señalado y para generar mayor escándalo público. Pienso cómo estas formas modernas de escarnio público, de apedreamiento mediático, a veces de la justicia pública, cómo mata, cómo de alguna manera nos dañamos. Y habría que preguntar a aquellos que juzgan desde la trinchera de un gran medio de comunicación o desde la trinchera de la autoridad de la justicia: quien esté libre de culpa, que apedrea a los demás. No nos pasemos la vida apedreándonos, insultándonos, señalándonos unos a otros. Dejemos esa manía, esa actitud absolutamente anticristiana y falta de caridad. Señor, que en mi vida no gaste tristemente tiempo y energías apedreando a otras personas, pero también, Jesús, que cuando me apedreen a mí, como decía el santo Juan 23, nunca recogí las piedras que me lanzaron. Que tenga la libertad interior para no amargarme al recoger las piedras que me han lanzado. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.